Estados Unidos hace una semana, más o menos, dio unos pasos leves, pero significativos, al entregar licencias a empresa Chevron de Estados Unidos, a la empresa Eni de Italia, a la empresa Repsol, para iniciar los procesos que los lleven a producir petróleo y gas en Venezuela para exportar a sus mercados naturales. 7:04. Vamos a montarnos en este tema energético, sobre todo en la geopolítica mundial que se vive, incluyendo la influencia de lo que está pasando en Ucrania. ¿Cómo queda Venezuela sobre este tablero? Quiero comentar que además Nicolás Maduro decía, son pasos leves, pequeños. Venezuela tiene la primera reserva internacional certificada de petróleo del mundo. Recordó que Venezuela tiene importantes reservas de hidrocarburos. El petróleo que necesita este mundo para funcionar está aquí en Venezuela. Y nosotros en Paz y en Soberanía tenemos todo el marco jurídico para levantar, aceptar inversiones. Esta licencia podría suponer un alivio de las sanciones petroleras dependiendo de la cooperación del gobierno venezolano, según altos funcionarios estadounidenses citados por el diario The Washington Post. Bueno, me acompaña para abordar este tema mi primer invitado de la mañana, William Rodríguez. Es ingeniero mecánico especializado en gerencia internacional de hidrocarburos y es presidente de la subcomisión de hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. William, un gusto como siempre, bienvenido. Muchas gracias, de verdad, contento de estar aquí nuevamente. Gracias. Mira, ¿qué perspectivas o qué panorama le abre a Venezuela esto que destacaba y que le escuchábamos a Nicolás Maduro y que él definía como pasos leves pero importantes? Que Chevron de Estados Unidos, Eni de Italia y Repsol de España tengan licencias para exportar petróleo y gas natural de Venezuela. Sabes que hubo mucho escepticismo cuando se dieron las licencias, ¿no? Todos sabíamos que en este mes era que se iban a renovar, porque técnicamente eran similares a las anteriores, es decir, le decían que solo podían operar para mantener las instalaciones y casos de emergencia, más nada. Sin embargo, ahí había una diferencia con las anteriores licencias, que era que les permitía negociar acuerdos con Petróleos de Venezuela. Y en esos acuerdos precisamente es donde está la flexibilización, ¿no? Por eso el presidente Nicolás Maduro dice que son pasos pequeños, pero el hecho de que estas tres empresas que son importantes, transnacionales, y son socias nuestras en varios proyectos, ¿no? Chevron está en el lago de Maracaibo, precisamente donde necesitamos regresar de nuevo a producir nuestro crudo liviano, ¿no? La Eni, la italiana, está en Petrosucre, y ahí producimos un crudo que es de 22 API, también nada despreciable, que es el Corocoro. Y bueno, y Repsol está en la faja petrolífera del Orinoco, en varias empresas mixtas, pues. De manera que para nosotros es como quien dice una buena noticia, pues. Yo creo que hay entusiasmo, hay expectativas. Le decía en estos días a unos amigos, bueno, Repsol está empezando a hacer nuevamente inversión social, pues está reparando algunas escuelas, donó equipos médicos en el Zulia. O sea, creo que se siente la apertura y el inicio de operaciones de estas tres importantes transnacionales en Venezuela. Amigos, estamos escuchando a William Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Para exportar cualquier cosa hay que producirla. Así es. ¿Qué significa que estas empresas van a estar en condiciones de exportar petróleo y gas natural de Venezuela? ¿Cómo nos beneficiaríamos? ¿Hacia dónde, en términos positivos, esto nos podría estar impulsando? O, si tienes la posibilidad desde tu conocimiento, ¿cómo explicarías cuál es el modelo de operación, de negocio de estas empresas aquí? Bueno, mira, vamos a ir con lo del gas. Pues. Nosotros estamos en condiciones hoy de exportar gas inmediatamente. Tenemos, creo que 1.6, 1.7 millones de barriles cúbicos de gas almacenados. Si estas empresas quieren llevar gas, lo único que tienen que hacer es traer su buque y... Pero eso es mucho, gas. Eso es poco. ¿Cómo bueno, calificar esa dimensión para quienes no sabemos? Por lo menos en el caso venezolano pudiéramos hablar de 4 o 5 días
de operación venezolana, pues, consumo de gas venezolano. De manera tal que tenemos gas suficiente como para exportar, o sea, en ese caso. En el caso de la producción, bueno, va a depender mucho de qué tan grande sea la operación que monten estas empresas. Nosotros en el lago de Maracaibo creemos que con una inversión importante allí pudiéramos triplicar, cuatruplicar la producción del lago con solo hacer inversión de reparación y remediación de pozos. Porque, bueno, el abandono es muy grande, la operación en el lago es compleja, pues. No es como en tierra, porque tú mandas una cuadrilla en 2, 3 camionetas y resuelves un problema. Pues ahí tienes que buscar el capitán de la lancha, tienes que buscar el marino, tienes que tener los buzos, o sea, es mucho más compleja la operación. Y te detengo ahí, porque todo esto además tiene un fin didáctico. Chevron, como actor, como jugador en el lago de Maracaibo, puede impulsar lo que se está necesitando en la operatividad de esa zona. Sí puede, sí puede. Si vienen con ganas y le dan de verdad permiso, nosotros pudiéramos estar montando el lago en menos de 60 días, en 150, en 200,000 barriles, y pudiéramos alcanzar niveles importantes en el lago. Nosotros estimamos que invirtiendo en el lago podemos llegar a los 500,000 barriles. Porque la pregunta es, William, ¿en qué nos beneficiamos los venezolanos cuando se da entrada a estas empresas? Bueno, recordemos que estas empresas son socias nuestras. Claro. Tienen contratos importantes, ¿no? En distintas asociaciones con Petróleos de Venezuela. Y allí fundamentalmente al inicio no va a ser de mucho impacto para Petróleos de Venezuela, porque una parte importante querrán ellos recuperar deuda, ¿no? Pero en cualquier operación sensata la gente tiene que saber, mira, no solo te voy a pagar deuda, tienes que darme ingresos para nosotros aumentar nuestra operación, para nosotros mantener nuestras operaciones. Pero el hecho de que Estados Unidos haya flexibilizado esa parte compleja de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales, ya es un aliciente para toda Venezuela y en especial para Petróleos de Venezuela. Recordemos que la perspectiva de que la guerra en Ucrania se prolongue es triste para la humanidad, pero eso es lo que dicen todos los analistas importantes. Ahora, de allí a que nosotros pasemos a sustituir el suministro de crudo de Rusia, bueno, hay un trecho muy largo. Mira, vamos a hacer una pausa. Yo quiero que al regreso analicemos un poco el factor político en medio de lo económico. Porque por una parte Nicolás Maduro reconoce esta decisión de Biden de autorizar, por ejemplo, la actuación de Chevron en medio del tema de las sanciones y de esta empresa italiana y la otra española, pero por el otro no se le permitió la participación ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela en la Cumbre de las Américas. No te quiero poner a desarrollar un análisis político que vaya más allá de lo energético, pero al final lo político es básico, es esencial en toda esta perspectiva, además de otros aspectos que será interesante conocer. Amigos, sigan allí, por favor. Las sanciones impuestas a Venezuela por Estados Unidos son un tema estructural en los retos que tiene Venezuela. Ahí hay que hacer un trabajo político. Le comentaba yo en la parte anterior a mi invitado William Rodríguez, quien es ingeniero mecánico especializado en gerencia internacional de hidrocarburos, presidente de la subcomisión de hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Se habla de México, se habla de la negociación. Vienen momentos muy intensos en Venezuela con las elecciones del 2024 y del 2025. Es decir, nos toca jugar un tablero caliente. Además, el escenario de Ucrania. Y tú lo decías, la vida es así. En este momento, esa guerra que, oye, nos perturba a todos, le presenta oportunidades a muchos escenarios, a muchos actores. ¿Cómo ves tú el tema de la política en medio de todo esto? ¿Y cómo crees tú particularmente que van las cosas en ese terreno? ¿Tú crees que se han ido despejando, se avisoran escenarios de apertura? Mira, yo creo que hay que verlas en perspectiva, ¿no?
A Venezuela desde 1990 no venía una delegación importante de Estados Unidos. Desde 1990. Y Biden, con toda su posición política pública, mandó a hablar con el presidente Nicolás Maduro sobre la posibilidad de reactivar el comercio de crudo venezolano para Estados Unidos. Ayer el presidente Biden acaba de declarar la emergencia energética en Estados Unidos para facilitar el uso de fondos en la generación alternativa de energía eléctrica. El precio del crudo acaba de romper la barrera de $120 por barril. O sea, son condiciones que uno tiene que ver en el complejo mercado energético del mundo. Una cosa es la posición política pública, ¿no? De no invitarnos a la Cumbre de las Américas como para reafirmar su posición. Recordemos que no solo está la perspectiva de las elecciones presidenciales en el 2024, están las elecciones estadounidenses de la mitad del Congreso. Ahora, ¿no? De manera tal que él también juega ahí para mantener su participación en el escenario electoral interno, ¿no? Que creo que ha sido la principal traba que hemos tenido para que se flexibilice realmente las sanciones en relación al mercado energético y a la compleja tejido y entramado contra petróleos de Venezuela. De manera que yo soy optimista en eso, o sea, no soy pesimista. Considero que, bueno, lo de la Cumbre de las Américas es más por las elecciones internas de él que por lo que está haciendo en el mercado energético. Estados Unidos tiene una presión muy grande desde el punto de vista de suplir no solamente el crudo ruso, como te lo dije la vez pasada, porque ellos importan realmente una cifra muy baja. Algunos hablan de 50,000, otros hablan de 100,000, 120,000 barriles día. El problema es que ellos importan un porcentaje importante de derivados y fundamentalmente algo que nosotros podemos suplir con nuestro crudo. Ellos importan un subproducto que se llama fuel oil, que es pesado y que sus refinerías están diseñadas como diseñaron las nuestras para procesar el crudo nuestro Merey 22. Fíjate, Merey 16, perdón. Quiero hacer un inciso aquí, porque desde un principio, cuando empezaron a asomarse estas conversaciones, podemos decir que el propio Biden, Maduro y Putin le aclararon al mundo que no tenía nada de contradictorio poder entrar en una dinámica de estas características. Es decir, que dentro de los intereses y las relaciones políticas con los inconvenientes y con los problemas que hay en estas relaciones, en el plano de la dependencia energética, esto puede pasar. Y eso fue impactante, ¿no? En el mercado energético no hay amigos. No hay amigos. Intereses. Intereses y socios. Cuando nosotros fuimos sancionados, quien suplió una parte del crudo venezolano fueron los rusos. Y han sido nuestros aliados y unos aliados importantes. Y por eso mucha gente vio raro aquello, claro, ¿no? Cuando Biden manda gente a hablar con Maduro sobre esto. Así es, no solamente en el área energética, pues, sino en el área militar. Los rusos han ayudado mucho a Venezuela. De manera tal que la gente tiene que entender que, bueno, el mercado energético es así. Pues. Nuestro principal mercado es el mercado norteamericano. Pues. Nosotros estamos vendiendo con descuentos importantes para poder suplir la necesidad de vender nuestro crudo con nuestros socios, como es India, como es China y fundamentalmente la zona asiática, ¿no? Rusia, a diferencia de lo que mucha gente cree, Rusia vende apenas el 30% de su producción a China y más del 40% va a Europa. Tal que ahí hay una dependencia importante de Europa con el crudo. La gente tiene que asumir que, bueno, nosotros nos interesa abrir el mercado norteamericano, en primer lugar porque los rusos se han volteado hacia China y hacia India después del bloqueo impuesto por Estados Unidos y la OTAN para vender petróleo y lo están vendiendo incluso a descuentos impresionantes, más de $30 de descuento. O sea, competir contra eso para nosotros es técnicamente imposible. Primero porque el costo de los fletes se dispararon en el mundo. Cuando a nosotros nos costaba
movilizar un barril de petróleo $2 o $3, ahora está costando 7, 8 veces eso. Entonces es sumamente complejo, se ha convertido el mercado energético. Y bueno, si definitivamente Chevron le dieron la libertad de negociar acuerdos con Petróleos de Venezuela, creo que uno de esos acuerdos importantes va a ser empezar a suplir crudo venezolano a las refinerías norteamericanas que están diseñadas para procesar ese crudo. Y fíjate algo interesante, que el pronunciamiento de Estados Unidos para permitir estas licencias no solamente aplica para Chevron, sino que el tema de las sanciones, desde la voluntad de los Estados Unidos, también arropa empresas como la italiana y la española en este caso. Ahora, hablemos de nuestra industria. ¿Cómo toma toda esta circunstancia, este escenario, a la industria petrolera venezolana? Llamando con la mano en el corazón y llamando al pan pan y al vino vino. Porque tú sabes que le puede doler a un venezolano hoy. Que nuestro país esté en condiciones de aprovechar unas circunstancias muy lamentables como el escenario bélico de Ucrania, pero que no tenga capacidades por no estar en condiciones ni siquiera digamos óptimas, en las mejores condiciones, sino en condiciones mínimas para aprovechar una situación como esta, ¿no? Mira, nosotros hicimos lo que nadie creía. Incluso yo tuve la oportunidad de participar en el acto de entrega del título honoris causa al presidente de la OPEP. Y me llamó la atención la reflexión que él hacía. Él decía que ningún país miembro de la OPEP hubiese podido hacer lo que hizo Venezuela en el marco de estas sanciones y de este bloqueo. Nosotros, gracias a lo que yo denomino nuestros nuevos héroes y nuestras nuevas heroínas, que son nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, nuestros ingenieros, nuestras ingenieras, nuestros técnicos, logramos reactivar nuestras refinerías. Un esfuerzo verdaderamente impresionante lo que han hecho nuestros trabajadores y nuestros ingenieros. Pero William, disculpa, pero ahí hay que aclarar, en estos actos heroicos, ¿cuáles responden a las dificultades impuestas por las sanciones y cuáles responden a las dificultades impuestas por el deterioro, por el descuido y las responsabilidades que tenga la gestión de Maduro? Ahí hay una mezcla de las dos, porque el plan de Rafael Ramírez fue terrible. Fue muy exitoso para la faja, pero para mantener nuestros campos tradicionales y nuestra refinería, el chavismo no puede poner fue muy malo. El chavismo no puede poner hoy a Rafael Ramírez como un factor antagónico, extraño, maluco. No, el chavismo no hace eso. Nosotros fuimos uno de los pocos que adversamos el plan de Rafael Ramírez, que abandonó nuestra refinería y abandonó nuestros campos tradicionales. Ahora, sobre eso, los que vinieron después también tienen responsabilidades. Ahora, lo cierto del caso es que lo que hemos hecho... Son más de 20 años de chavismo. Y entonces, ¿cómo se permitió, que algo tan importante para nuestra economía haya sido llevado a esta circunstancia? Eso tiene que ser un mea culpa. El inicio de las sanciones fue en el 2017, cuando se pusieron duras y que atacaron fundamentalmente la posibilidad de... Pero no estamos hablando de las sanciones. Pero yo te estoy diciendo... estamos hablando de algo esencial, es decir, ¿cuánto se le tiene que dar la cara al país? ¿Cuánto producíamos en el 2017? Estábamos casi en los 2 millones de barriles. O sea, las medidas hicieron de verdad un verdadero daño al país. Nos cortaron las posibilidades de financiamiento. Nos prohibieron acceder a cualquier tipo de crédito. Pero las sanciones bloquearon nuestras cuentas. Las sanciones son un tema, William. Así es, así es. Y las responsabilidades de los distintos conductores de PDVSA en los distintos niveles es otra. También tienen su responsabilidad, te lo acabo de decir. O sea, quienes vinieron después de Rafael Ramírez tienen también una alta responsabilidad. Primero, tenían condiciones como para evitar la caída. No la previeron. Conocíamos lo que venía, no tuvieron la capacidad de prever y de organizarse para eso. Pero bueno, estamos, como yo digo, el pasado no tiene remedio solo para aprender de él, ¿no? ¿Cuánto corresponde eso a las dificultades económicas y a las dificultades impuestas por los errores que se cometieron? Yo diría que estamos ahí a la par, más o menos. Lo cierto es que hoy lo que hemos hecho se ha hecho con esfuerzo propio.
todo lo que se ha hecho en Petróleos de Venezuela hoy, toda la gasolina que usted consume hoy, el diésel, la generación eléctrica, todo lo ha hecho el país solo, con su propio esfuerzo y con sus propios recursos. Ahora, subir la producción, tanto en el lago como en el norte de Monaga o en la misma faja, implica que los socios que tenemos allí traigan recursos, puedan invertir, porque ya lo que podíamos hacer con nuestro propio esfuerzo lo hicimos. ¿Y esas inversiones, digamos así, extranjeras están proyectadas? Bueno, si Chevron quiere sacar crudo del lago de Maracaibo, donde tiene su principal inversión, tiene que meter recursos. No hay forma de hacerlo. Volvemos al punto inicial de lo que conversábamos, a mi pregunta. No. Es decir, la actuación, por ejemplo, de estas 3 empresas que son noticia, pueden darle un impulso notorio. Por supuesto. A la actividad petrolera venezolana. Por supuesto. Van a ayudar sustancialmente desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista de la inversión que necesitamos. Bueno, William Rodríguez, muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Estamos a tu orden. William Rodríguez, ingeniero mecánico especializado en gerencia internacional de hidrocarburos, presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Volveremos.